Buenas, ¿qué tal mi gente? Dios les bendiga, Dios les guarde de una manera especial. Le habla su hermano amigo Wesley Civil. Para mí es más que un placer poderme dirigir hacia ustedes a través de esta hermosa plataforma. Sean todos bienvenidos a este su canal de Cuéntame tu Historia. El día de hoy tendremos un tema importante, un tema que está de tendencia, la cual ese tema vino brotando desde mi espíritu, y yo quiero compartir este tema con las personas que están conectadas en este momento, y es hablar acerca de profetas, de los profetas antiguos versus los profetas de hoy día. Esto es un tema que ha traído mucha polémica, es un tema que ha traído mucha controversia en estos últimos tiempos, y es muy importante para nosotros poder comunicar esta palabra acerca de profetas, acerca de las profecías, acerca de cómo vemos el pueblo hoy día, cómo está todo el pueblo a la luz de las escrituras. Y para esto nosotros queremos iniciar hablando acerca de qué significa o qué significaba un profeta en la antigüedad y qué significa un profeta en esta actualidad. Y vemos que un profeta en la antigüedad era una persona llamada por Dios, una persona que hablaba de parte de Dios, una persona, podemos decir, una voz de Dios en la tierra, una persona guiada por Dios, guiada por el Espíritu Santo, hablaba de parte de Dios, llevaba un mensaje de arrepentimiento, llevaba un mensaje de juicio y llevaba un mensaje para que las personas pudieran cambiar de padecer, para que las personas pudieran cambiar de su mentalidad. Era para esto que Dios utilizaba a los profetas en la antigüedad. Llevaba un mensaje de juicio o un mensaje de arrepentimiento. A veces hablaban de eventos futuros como presentes. Y esto es muy importante para nosotros comprender, porque hoy en día las personas han malinterpretado el término profeta. Hoy en día las personas han malinterpretado esta palabra de profetas, porque hoy en día todo el mundo se constituye profeta. Hoy en día todo el mundo se constituye, se toma el título de llamarse profeta, pero en el Antiguo Testamento, en la antigüedad, en los tiempos bíblicos, para que una persona pudiera llamarse profeta, tenía que ser llamado por Dios, guiado por Dios y lleno del Espíritu. Tenía que ser una persona llenada de la presencia del Señor para poder hablar de Dios, para poder hablar la voz de Dios en la tierra, porque Dios utilizaba a los grandes hombres para poder comunicar la palabra de Dios, para poder llevar el mensaje. Dios utilizaba a los hombres terrenales para poder transmitir su palabra, para poder llevar la profecía, para poder llevarle la palabra que él quería comunicar. Esto era lo que significaba la profecía o los profetas en la antigüedad. Pero ahora bien, lo que nosotros queremos comunicar, lo que nosotros queremos transmitir, es que en los tiempos de ahora vemos cómo está el término profeta, vemos cómo está el término profético para esta generación. Vemos cómo se ha malinterpretado esta palabra. Vemos cómo todo el mundo se constituye, todo el mundo se toma el título de llamarse profeta. ¿Y cómo puede ser que un profeta es aquel que habla de parte de Dios? Un profeta es aquel que transmite la palabra del Señor. ¿Y cómo puede ser que esa persona que según ellos se creen que hablan de parte de Dios, pero sin embargo cuando hablan, cuando dan su profecía, no está conectada a la presencia del Señor? Simplemente son cosas de momento. No se ve esa transformación, no se ve esa manifestación de que realmente Dios está hablando. ¿Cómo puede ser que cuando Dios habla, cuando Dios da una palabra, esa palabra se tiene que cumplir? Porque Dios no se va a hacer responsable de algo que Él no dice. Porque cuando Dios habla algo, cuando Dios dice algo, esa palabra se tiene que cumplir. Esa palabra tiene cumplimiento. Pero ¿cómo puede ser que Dios, que según los profetas Dios le habla, y cuando dan esa palabra, vemos que esa palabra no se cumple? Esa palabra no tiene cumplimiento. Vemos que esto se ha tornado muy difícil para esta generación. Porque hoy en día, si tú no tienes el manto profético, tú no eres llamado por Dios. Hoy en día, si tú no tienes profecía, si tú no hablas, si tú no le profetizas a la gente, ya tú no eres un hombre de Dios. Y hoy en día la gente se ha metido en esa ola. Hoy en día hay una ola de profetas falsos,
falsos profetas, y es tiempo de que se levante la generación de Micaías, que aunque los profetas están profetizando cosas buenas, los profetas verdaderos van a profetizar las cosas del reino. Porque a la gente le gusta que le profeticen cosas que a ellos le agradan, cosas que ellos se sientan bien, cosas para enaltecer su ego. Pero en la antigüedad, no importando la clase social de la persona, los profetas llevaban el mensaje de arrepentimiento. Los profetas llevaban el mensaje que transforma, el mensaje que liberta, el mensaje que cambia. Los profetas de Dios, los verdaderos profetas, llevaban la palabra del Señor. ¿Y cómo puede ser que ahora supuestos profetas, supuestos hombres, según llamados por Dios, cuando dan esa palabra, cuando dan esa profecía, no está conectado a la luz de la palabra, no está conectado a la imagen de Dios, no está conectado a lo que Dios realmente quiere transmitir al pueblo en este tiempo, no está conectado, no tiene un balanceo bíblico la palabra que se está profetizando hoy día, porque se ha cambiado el evangelio cristocéntrico por el evangelio que la gente quiere escuchar. Se ha cambiado la profecía de los tiempos antiguos por la profecía que la gente quiere escuchar, por la palabra que la gente quiere oír para ellos sentirse bien. ¿Dónde están los profetas que profetizan juicio? ¿Dónde están los profetas que profetizan verdad? ¿Dónde están los profetas que profetizan voz de Dios en la tierra? ¿Dónde están esos profetas? Porque todo el mundo, tú le profetizas todas cosas materiales, cosas bien, cosas que se sientan bien, cosas que Dios le va a dar esto, que Dios le va a dar lo otro, que Dios lo eleva a otro nivel, que Dios lo lleva a tal y tal parte. Pero sin embargo, esa persona vive en pecado, sin embargo, esa persona vive en doble vida, sin embargo, esa persona vive criticando al hermano, vive robando, vive fornicando, vive haciendo todo tipo de pecado. Y sin embargo, los supuestos profetas le profetizan que Dios lo va a usar, que Dios le va a hacer esto, que Dios lo va a llevar a tal sitio, que Dios le va a dar jipeta, que Dios le va a dar carro, Dios le va a dar llave, todo esto. ¿Cómo puede ser que esa persona no está conectado con el Espíritu y tú le estás profetizando esta magnitud de cosas? Porque la gente quiere profecía, quiere escuchar cosas en estos últimos tiempos para ellos sentirse bien, siendo ellos pecadores, siendo ellos en un estado no normal ante la presencia del Señor. Quieren que les profeticen cosas para ellos sentirse bien, para ellos sentirse que son los mejores, para ellos sentirse que Dios le habló. Pero sin embargo, esa palabra no tiene un cumplimiento, son emociones de momento. Y es tiempo de que se levanten profetas verdaderos, es tiempo de que se levanten los profetas que hablan la profecía de parte de Dios, no profetas que se confabulan con el pecado, no profetas que profeticen lo que esta generación quiere escuchar, no profetas que profeticen cosas que la gente quiere escuchar, que profeticen la voz de Dios en la tierra. ¿Dónde están los profetas que Dios le habla? ¿A dónde está esa generación que realmente Dios le habla? ¿Dónde están esos profetas verdaderos? ¿Dónde están los profetas como Isaías? ¿Dónde están los profetas como Jeremías? ¿Dónde están los profetas como Juan el Bautista? ¿Dónde están los profetas como aquellos grandes hombres de Dios como Ezequiel? ¿Dónde están esos profetas verdaderos? ¿Dónde están? Dios está llamando a una generación que se vuelva a la escritura, que se vuelva a la palabra y que tomen la postura de los verdaderos profetas, los verdaderos profetas como Eliseo, los verdaderos profetas como Elías, los profetas que profetizan cosas y que se cumplan, profetas que profetizan la voz de Dios en la tierra. ¿A dónde están estos profetas? ¿Dónde están estos grandes hombres y mujeres de Dios? ¿A dónde están? Esta generación debe devolverse a la palabra, debe devolverse otra vez a la luz de las Escrituras. ¿Dónde están esos profetas que profetizan juicio, que profetizan cosas venideras, que profetizan que grandes cosas van a acontecer para el mundo? ¿Dónde están esos profetas que profetizan, que Dios les revela, que Dios les habla? Es tiempo de que se levante la voz profética para esta generación. Hay una escasez de voz profética, hay un silencio, y es tiempo de que se levanten los verdaderos profetas que hablen la voz de Dios. Es necesario que se levanten.
No puede ser que todo a una sola voz profética digan la misma cosa. Pasa por aquí, dice lo mismo, pasa por allá, dice lo mismo. Y vemos cómo la gente se ha metido en esa hora, porque ahora todo evangelista, aunque no sea profeta, tiene que profetizar para quedar bien con el pueblo, porque el pueblo, si tú no le profetizas, tú no predicaste bien. Puede darse el mejor mensaje que se dé. Sin embargo, cuando se llega la hora de ministrar, hay que ministrar obligatoriamente, porque la gente, si tú no la ministras, si tú no le pones la mano, si tú no le das una palabra, aunque sea mentira, la gente no se siente bien. ¿Cómo puede ser que el pueblo está envuelto en esa manipulación? Hay una manipulación fuerte en estos últimos tiempos, y es tiempo de que se levante esa generación que no se manipula, esa generación que profetiza, esa generación que se queda en la ola del Espíritu Santo, en la ola del poder de Dios. Los profetas tenían una característica, y es que eran llenos del Espíritu, y hoy en día hay profetas que no son llenos del Espíritu, sino llenos de emoción, llenos de cosas de momento. En tiempos bíblicos, para que un profeta hablara, tenía que ser lleno del Espíritu, ungido del poder de Dios, para poder transmitir, para poder hablar la palabra. Y hoy en día todo el mundo, desde que se convierte, ya se constituye profeta, ya se constituye evangelista. ¡Qué desorden hay en el pueblo de Dios hoy en día! ¡Qué desorden! Y Dios está diciendo, es tiempo de que el pueblo se enderece. Una gente que no tiene un fundamento bíblico, una gente que no tiene un fundamento general de la palabra del Señor, una gente que no tiene ese fundamento, una gente que no tiene esa preparación espiritual que necesita tener, no conoce la palabra, no conoce el poder de Dios, no lo conoce. Sin embargo, están profetizando, sin embargo, están hablando todo lo que le llega a la mente, todo lo que le llega a la boca, lo están soltando, le están diciendo, y están viendo visiones y están viendo cosas. Sin embargo, no está todo conectado a la luz de la palabra. Y que veo esto, y que veo lo otro, y no ve nada. Son emoción de momento. Y que yo veo que Dios te lleva a otro nivel, que yo veo que Dios te hace esto. No hay una manifestación de Dios viviente. Y no estoy en contra de la profecía, pero es necesario de que la gente se vuelva a la Escritura, porque cuando tú escaneas a ese supuesto profeta, no tiene nada de Dios, no tiene un verdadero arrepentimiento. Yo creo que Dios habla, yo creo que hay hombres y mujeres de Dios que Dios les revela, yo creo que hay hombres y mujeres de Dios que Dios todavía le habla, que Dios todavía le muestra cosas, pero hay muchos charlatanes espirituales que no hablan verdad, que simplemente hablan cosas por información, profetas de información, no de intimidad. Hoy en día son profetas de información, profetas de redes, profetas de Instagram, profetas de Facebook, pero no son profetas de intimidad. Son profetas que viven investigando vida de personas para ellos profetizar, para ellos hablar, pero no son profetas que viven en la intimidad de Dios, que viven en el secreto, que viven en el monte, que viven en la cueva metido buscando a Dios, que viven en la intimidad buscando la presencia del Señor, buscando la revelación. No hay esa voz de Dios. Son profetas de información, no profetas de secreto. Y los profetas de la antigüedad, esa era la característica de ellos. Dios los llevaba aparte para hablarle. Ellos se iban al monte, se iban a la presencia, buscaban a Dios para que Dios le hable, para ver la gloria de Dios a través de ellos. Ellos buscaban a Dios. Y hoy en día, personas que no se consagran, personas que no son santos, personas que no tienen una santidad, están profetizando. Sin embargo, no son profetas. Dice la palabra que los dones Dios le dio a unos profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a otro don de lenguas. Sin embargo, el hecho de que Dios me use un día para darle una profecía no me constituye de que yo soy profeta. Dios me puede utilizar de momento, porque Dios utiliza a veces personas de momento para dar una palabra, pero el hecho de que tú des esa palabra y se cumpla no quiere decir que tú eres profeta, porque Dios a veces utiliza personas de momento para llevar una palabra. Lo utiliza de momento y ya no lo vuelve a utilizar porque es momentáneo. Dios a veces utiliza ese método para poder transmitir esa palabra, para dar esa palabra, para transmitir ese mensaje que Él quiere transmitir de momento. Pero no me quiere constituir de que yo soy profeta, porque Dios me utiliza hoy dando una palabra. No me quiere decir que yo soy profeta. Y hoy en día, porque Dios utiliza a alguien con la profecía y se cumple, ya son profetas.
Hay que tener ojo con esto. No todo el mundo que se dice ser llamado profeta es profeta. No todo el mundo que se dice ser llamado evangelista es evangelista. Porque a veces no es el don que Dios le entregó. A veces no es el talento que Dios le entregó. Sin embargo, están operando con ese don. Están forzando con la profecía. Están forzando con el evangelismo. Sin embargo, no fue a eso que Dios lo llamó. Porque Dios lo utilizó un día en esto. Piensan que Dios lo va a continuar utilizando, pero sin embargo hay que adaptarse al don que Dios le entregó. Hay que adaptarse al talento. Hay que adaptarse a la voz que Dios le declaró a esa persona. Hay que adaptarse a eso. No puede ser. Vemos personas en estos últimos tiempos, personas que no son profetas de altar, que no son profetas de la intimidad real con Dios. Es necesario que se levanten personas que tengan la verdadera intimidad, personas que tengan la verdadera conexión con el Espíritu Santo, personas que tengan la verdadera conexión con la palabra profética de Dios. Es necesario. Y yo creo que es el tiempo de que se levanten los verdaderos profetas. Verdaderos profetas, no profetas charlatanes, porque hoy en día en las redes estamos viendo personas charlatanes lucrándose del evangelio, profetizando cosas. Vemos hoy en día personas en las redes. Hace unos días salió un supuesto profeta. No estoy juzgando a esa persona, no estoy diciendo que no es el verdadero profeta, pero ¿cómo puede ser que este supuesto profeta se constituye y dice: yo soy profeta y soy el segundo Jovalle de la República Dominicana, yo soy el segundo Valle? Y yo, en una entrevista, él hace el supuesto milagro de que le crece a la mano a la gente. Él lleva a una persona y le dice: mira, yo voy a manifestar un milagro hoy. Y le pone a la persona a que extienda su mano, y si la persona tiene la mano corta, pues la mano se va a alargar y le crece la mano. Pues está bien. Pero en una segunda entrevista, la misma persona y el mismo milagro. Charlatán, ¿cómo puede ser esto? En la primera entrevista llevaste a la persona, en la segunda lo llevaste también y el mismo milagro, el mismo muchacho, la misma persona. Y es un profeta. El milagro de la mano, yo también tengo la mano corta y la puedo alargar, la puedo jalar, y se vio en el video cómo la persona jalaba su mano y lo alargaba también. ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Qué está pasando con el pueblo del Señor? Hay que abrir los ojos. Son estos los verdaderos milagros. La mano corta, el milagro famoso hoy en día, la mano corta. Ay, que yo veo que la mano te crece, y la gente lo que está es alargando su mano. Vaya a los hospitales, vaya a los lugares marginados. Si tú eres una persona que Dios utiliza en milagro, pues ve al Darío Contreras, ve a los hospitales que están llenos de personas con cáncer, con personas con diferentes discapacidades, para que tú, con ese don que Dios te dio, para que tú le sanes a esa gente. Si realmente Dios te usa, ¿cómo puede ser que en la misma entrevista el mismo milagro? Hay que tener ojos espirituales para poder escanear quiénes son los verdaderos profetas, quiénes son los verdaderos evangelistas, quiénes son los verdaderos hombres y mujeres de Dios. El mismo milagro, la misma cosa todo el tiempo. Hay que buscar a Dios, hay que buscar la voz de Dios. Con un ego, los profetas con un ego, con una altivez. Ay, que yo soy más que fulano, yo soy más que Ovalle, yo soy más que Gigi Ávila, yo soy más que Juan Carlos Arias, yo soy el mejor, soy el profeta, el segundo profeta, yo me constituyo el mejor. Hay que dejar la competencia. Hay que dejar la competencia. Es tiempo de que se levanten los Eliseos, que aunque Elías cargue el manto, yo te voy a honrar. Wow. ¿Dónde están los Eliseos? Que aunque mi compañero Elías cargue el manto, yo lo voy a honrar. Lo voy a honrar. Y hoy día, porque tú cargas el manto, ellos quieren matarte para quitarte el manto. Quieren ponerte el pie para que tú te caigas, para ellos tomar el manto. Eliseo servía a Elías. Eliseo buscaba, era ese muchacho que buscaba, que le anhelaba tener ese servicio con Elías. Ese muchacho se mantenía ahí sirviendo al profeta, se mantenía, no se pasaba por encima de Elías, no decía: no, yo quiero lo que tiene Elías y yo le voy a tumbar, yo le voy a poner el pie para que él caiga. No, él no tenía esa envidia.
Sino él decía: yo quiero una doble porción de tu espíritu, yo quiero la doble porción. Y vemos cómo le fue entregada esa doble porción. No le quitó el manto por quitárselo, sino que él provocó ese manto. ¿Y dónde están esos profetas? ¿A dónde están esos profetas que honran el manto de otro? No que envidian a fulanito, que envidian a fulanita, no, sino que yo voy a honrar el manto profético de mi hermano, lo voy a honrar, yo no lo voy a tumbar para que él caiga, para yo ser el mejor, para brillar en las redes sociales. Wow, para brillar, para buscar información y hablar, y si se cumple, ya yo soy viral en las redes sociales. Porque hay muchos que están hablando falsas profecías, falsas cosas, para hacerse viral en las redes sociales, para estar en la boca de todo el mundo, para estar en la palestra pública. Pero sin embargo, era el único objetivo que ellos querían lograr. El único. Ahora bien, ¿a dónde están esos profetas? Wow. El Espíritu está demandando profetas que porten la verdadera identidad, profetas que porten el Espíritu Santo, profetas que porten la presencia, por personas que porten la palabra de Dios profética. Yo creo, sí, como le dije, que hay personas que Dios le habla. Yo creo que hay personas que Dios le muestra, que hay personas que Dios le da revelaciones proféticas, revelaciones futuras. Yo creo que hay muchos profetas que todavía Dios le habla, pero hay muchos que se están volviendo en la ola de que Dios me dijo y que Dios me dijo esto. Eso es lo que está de tendencia hoy día. Dios me dijo y Dios no habló nada. Otra vez digo, Dios no se va a hacer responsable de algo que Él no dijo. Él no se va a hacer responsable de algo que Él no dijo. Dios me dijo, Dios me mostró, yo veo cosas, yo veo esto y no ve nada. Dios no le habló nada. Simplemente son habladores, son profetas que hablan por hablar, son personas que hablan de emoción. Wow. Personas que profetizan por cómo ellos te ven. Si te ven en una forma no vestida formalmente, pues te dice: Dios te va a sacar del proceso que tú estás atravesando. Dios te va a sacar, Dios te va a elevar, Dios te va a dar esto, porque te están viendo de una forma no grata a sus ojos materiales, pero sin embargo no conocen lo que tú estás pasando realmente. No lo conocen, porque al que ven bien vestido, con un saco, con una corbata, con unos zapatos caros, con un pantalón fino, a esa persona no le profetizan juicio, le profetizan cosas que vienen para tu vida. Yo veo bendición, yo veo carro, yo veo jipeta, yo veo cielos abiertos a tu favor, yo veo aviones, yo veo llaves. Están bien vestidos, pues a ese yo le voy a profetizar de acuerdo al estatus que tiene esa persona. Sin embargo, al que está no formalmente, al que está no bien vestido, pues a esa persona le profetizan el que está pasando por un proceso, que llevó una culebra, que llevó tanta cosa en tu casa, y que Dios te trae esto, y que tú estás atravesando un proceso, y que esa miseria que tú estás pasando, Dios la rompe. ¿Quién te dijo a ti que esa persona está en miseria? ¿Quién te dijo a ti que esta persona está atravesando por ese proceso? Sin embargo, esa persona quizás no esté pasando por nada de esto. Esa persona quiere una palabra que le ayude a continuar, que ya no puede seguir más, y quiere una palabra que le anime su espíritu, y tú estás matando su esperanza. Hay que tener ojos espirituales. Con la palabra de Dios no se juega. Hay que buscar la palabra, hay que buscar la revelación. Hay profetas que están jugando con la palabra de Dios. Hay profetas que están jugando con la voz profética de Dios. Dios utiliza a los profetas para llevar una palabra de Dios del cielo a la tierra. Él lo utiliza para esto. ¿Y cómo puede ser que Dios te utiliza a ti para llevar una palabra de arrepentimiento? Una palabra, tú eres profeta, según tu Dios te llamó, según tu Dios te escogió, te preparó, y tú eres profeta. ¿Y cómo puede ser que la voz profética que Dios te dio, pues no se cumpla? La palabra que Dios te dio no se cumpla. La voz profética que tú según diste al público, sin embargo, no está conectado a lo que esa persona está viviendo. ¿Cómo puede ser que Dios te reveló, y que Dios te dijo, y que Dios te dijo, y que Dios me dijo, y que Dios te dijo, y sin embargo no está conectado a lo que la persona realmente está pasando? Que Dios te dijo y que Dios me dijo, sin embargo Dios no le dijo nada, absolutamente nada. Ellos utilizan el término Dios me dijo para que la persona esté convencida de que realmente es Dios que está hablando, pero sin embargo no es Dios, es emoción, es información. Son personas que viven investigando tu vida para ellos poder hablar.
si ven que tú tienes un ministerio brillante, si ven que tú tienes un ministerio lindo, un ministerio que Dios está trabajando fuertemente a tu favor, pues ahí ellos te profetizan que Dios va a elevar tu ministerio, que Dios te ensancha, que tú eres un joven, un líder. Sin embargo, esa persona no está necesitando esa palabra. Sin embargo, está necesitando un avivamiento, que tú le digas viene fuego, que tú le digas viene poder, viene gloria para tu vida, que tú le digas algo que realmente venga de parte de Dios, una confirmación de Dios. Confirmación. Si esa persona estaba pidiendo a Dios, Dios, háblame, yo quiero que tú me hables, yo quiero que tú hable al predicador, al profeta, y que me hable y que diga tal y tal cosa de mí, porque tú solo conoces mi secreto. Pero ¿cómo puede ser que tú eres un profeta y ya vive metiéndote en toda la vida ajena, y a la persona que yo conozco, a esa persona que yo le estoy profetizando? Sin embargo, yo lo conozco, yo sé quién es esa persona, él es mi amigo más cercano, yo conozco su vida, y para brillar, para decir que Dios me habló, pues me paro en el púlpito y le digo tal y tal cosa. Sin embargo, yo conozco la vida personal e íntima de esa persona. ¿Cómo puede ser esto? Y el pueblo está totalmente con los ojos cerrados, que viven en esa manipulación. Que si tú no le profetizas, y buscan al profeta para que le profeticen, y buscan a fulanito para que le hable. La mayor profecía está en la palabra del Señor. Yo no tengo que ponerte la mano, yo no tengo que decir que Dios está contigo. La palabra te lo dice. Yo no puedo buscar profecía humana cuando la profecía humana no está conectado a la profecía de Dios, a la profecía de la palabra. La mayor profecía está en la palabra del Señor, está conectado a la luz de la palabra. Profecía a la luz de la palabra de Dios. ¿Tú quieres que Dios te hable? Pues lee la Biblia. Lee la palabra. ¿Tú quieres que Dios te diga grandes cosas, grandes misterios, grandes revelaciones? Pues léela. No estés buscando el profeta mendigando profecía, mendigando unción, mendigando cosas, mendigando pequeñeces de una palabra, mendigando. No. Vamos a adiestrarlo en la palabra del Señor. Vamos a buscar la palabra. Vamos a buscar la oración. Vamos a buscarle a Dios. Así como Dios usa al profeta, Dios también te puede utilizar a ti. Dios también te puede hablar a ti. Y es que Dios hace excepción de personas, no. Quizás Dios lo usa en una magnitud más mayor, pero también Él te puede hablar a ti. Sin embargo, si tú no lo buscas, Él no te va a hablar. Tienes que buscarlo en espíritu y en verdad. El secreto está en la búsqueda. Vamos a buscar a Dios. No estemos mendigando profecía. Hay que buscar a Dios en el secreto. Hay que buscar a Dios. Hay que buscar la revelación divina de Dios. Es tiempo de que se levanten los verdaderos profetas. Es tiempo de que hablemos con Dios. Es tiempo de que busquemos a Dios. Es tiempo de que busquemos la voz profética, no mendigando profecía de hombre, sino hablando la voz de Dios. Es triste, es lamentable lo que se está viviendo hoy día. Es lamentable la manipulación del pueblo de Dios. Es lamentable lo que se está viviendo en la presencia de Dios. Hay una escasez de Dios. Hay una escasez de voz profética. No busquemos información. Profetas, evangelistas, no hable por información, habla por revelación. No hable porque yo conozco tu vida, yo conozco lo que tú haces. Tú me contaste tus planes, y como tú estás buscando una confirmación de Dios, pues yo te la voy a dar. Y yo te lo conozco, tú me contaste a mí. No, dejemos de estar metidos tanto en la vida personal de la gente para después hablarlo en público. Esos no son los verdaderos profetas. Los verdaderos profetas hablan la verdad. Los verdaderos profetas hablan mediante el Espíritu. Y yo no creo que una persona que tenga el Espíritu Santo, yo no creo que esa persona se constituya profeta y esté hablando cosas que no esté adiestrado a la luz de la palabra. ¿Cómo puede ser que tú estés lleno del Espíritu y que tú eres un profeta y no estás adiestrado a la luz de la palabra? Profetas, evangelistas, dejemos ya la pantalla, dejemos ya la pantomima, dejemos ya de estar manipulando a la gente, dejemos ya de estar utilizando, ¿cómo le puedo decir?, los milagros falsos de las manos. Yo también la tengo corta y yo la puedo alargar. Dejemos de estar utilizando esos métodos para llamar a la atención a la gente.
Son personas que están para llamar la atención. Dejemos ya de estar llamando la atención, de hacerse viral en las redes sociales. Ay, que el milagro del pie, que el milagro de la mano. Dejemos eso. Yo sé que Dios utiliza a muchos, yo sé que Dios habla mucho, pero hay muchos que están necesitando un verdadero milagro. Están acostados con una parálisis, están con cáncer, están con enfermedades contagiosas y están necesitando una palabra de Dios. ¿A dónde están esos milagros bíblicos? ¿A dónde están esos milagros? ¿Dónde están esas señales? Nos hemos corrompido, nos hemos confabulado con el sistema y ya Dios, ya la presencia no está habitando en nosotros, porque estamos tanto involucrados en el sistema material que estamos profetizando lo que la gente quiere escuchar. Es lamentable y eso ha trastornado y eso ha estremecido mi espíritu en las redes sociales. ¿Cómo puede ser viendo tantas cosas, viendo todos los videos, la misma cosa, la misma profecía, la misma cosa? ¿Dónde están los verdaderos profetas? La mimita cosa, el mimito milagro y la misma persona. Pero venga acá. ¿Cuál es el relajo con el evangelio? Hay un relajo, hay una blasfemia en contra del Espíritu Santo. Hay que cuidar el altar de Dios, hay que cuidar la presencia. Mis amados, no se dejen engañar por los falsos profetas, no se dejen engañar. Busquemos la verdadera identidad, busquemos la verdadera profecía que está en la palabra de Dios. Y es tiempo de ver, de abrir los ojos espirituales y de ver que realmente son profetas de verdad y que realmente son profetas de información y no de revelación. ¿Dónde están? ¿A dónde están? Nos hemos corrompido, hemos buscado más la fama humana que la fama celestial. Nos hemos corrompido tanto que ya la voz profética ya no está habitando, simplemente estamos hablando por emoción. Hay que romper esto y hay que buscar la verdadera profecía. Está en la palabra de Dios. No está en un profeta lleno de emoción. No está una persona llena de informaciones que le cuentan para poder hablarlo. No. Hay que dejar esto. Es tiempo de que se levanten los verdaderos profetas, los verdaderos adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad, y personas que realmente Dios lo usa, personas que realmente Dios le habla para dar una palabra de arrepentimiento. Así que mis amados, no se dejen engañar por los falsos profetas, no se dejen engañar, porque dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, muchos van a ser engañados y están siendo engañados con falsa profecía. Muchos lo dirán y están siendo engañados, están siendo guiados por hombres, no guiados por Dios. Hay que tener ojos espirituales con eso. Hay que tener ojos espirituales y discernimiento de espíritu para poder conocer quiénes son los que realmente hablan de parte de Dios. Cuando Dios habla, se va a cumplir, porque Dios, vuelve y repito y otra vez, cuando Dios habla algo, esa palabra tiene cumplimiento y Dios no se va a ser responsable de algo que Él no dijo. Busquemos a Dios, busquemos la presencia, busquemos la revelación. Profetas, vuélvanse a Dios. Profetas, vuélvanse a la intimidad. Profetas, vuelvan a la revelación. Vuelvan a la intimidad. Hay que volver, hay que buscar la voz de Dios. Volvamos a la presencia, volvamos al monte, volvamos a la presencia. Hay que volver a buscar a Dios, porque lo hemos dejado a Dios por hablar información, no revelación. Así que mis amados, no nos dejemos engañar por voz de hombre, sino que es voz de Dios. Es la voz de Dios, es la que cuenta. Voz de Dios en la tierra. Un profeta habla de parte de Dios, no de parte de profecía humana, porque ninguna profecía es de interpretación humana, sino que es la palabra de Dios guiada por el Espíritu Santo. Así que mis amados, Dios le bendiga, Dios le guarde. Esto fue todo por hoy. Así que comparte este video, envíeselo a la persona para que esa persona pueda ser transformada, para que no se deje engañar por los supuestos profetas, por los supuestos hombres que hablan de Dios, pero sin embargo no conocen a Dios. Sin embargo son profetas de momento, son profetas que Dios lo utiliza de momento para dar una profecía, pero sin embargo no son profetas. Dios no los llamó a profetizar. Y ese es el don más grande que hay. Todo el mundo ahora es profeta, todo el mundo ahora
es voz de Dios. Así que Dios no le habla a cualquier persona. Dios no le habla a cualquier persona. Dios le habla a personas que vivan en santidad y en santificación. Personas que viven doble vida, personas que viven fornicando, personas que viven pecando, personas que viven metiéndose en lo que no le importa, metiéndose en vida ajena, hablando y criticando y haciendo esto, y son profetas. ¿Cómo puede ser esto, mis amados? Y son profetas. Así que abramos nuestros ojos espirituales, abrámoslo, para no caer en esa ola, para no caer en esas profecías falsas, para no caer en esos espíritus falsos que hay rondando en los altares. El altar de Dios se respeta. Tengamos respeto por el altar de Dios. Tengamos respeto por la palabra del Señor. Y tengamos respeto por el Espíritu Santo. Así que no blasfememos contra el Espíritu. Hablemos de Dios y no del hombre.